Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Tras las escasas pruebas encontradas, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del presunto asesino. Con valentía, nos cuenta su historia. Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, dice la joven, vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Luego, simplemente me metí debajo de las sábanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y casi salto de la cama. Ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de negro. En ese momento vi su boca. Una sonrisa ancha, tan horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Dijo algo, una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podría hacerlo. Ve a dormir. Se me escapó un grito. Él sacó un cuchillo. Su objetivo era mi corazón, saltó a mi cama, pero yo me defendí. Le di una patada, que él esquivó, enseguida me derribó de un golpe y me sujetó. Fue entonces cuando mi padre entró. El hombre lanzó su cuchillo, como respondiendo a un acto reflejo, que atravesó el hombro de mi padre. Probablemente habría acabado con él de no ser porque uno de los vecinos alertó a la policía, quien había sorprendido al intruso cruzando el techo de nuestra casa. La policía descendió de sus coches patrulleros. Incluso yo me quedé anonadada cuando escuché sus pisadas en el césped de la entrada. Había sido muy silenciosa y precavida, por alguna razón que no tardaría en conocer. El hombre se volteó, mientras la puerta principal se quebraba ante los golpes de los policías armados, y huyó por el pasillo. Escuché un ruido, como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Lo vi desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa. Nunca olvidaré esa cara, aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en la búsqueda de este hombre. Si ves a alguien que encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota, por favor, ponte en contacto con su departamento de policía local. Ahora que sabes un poco sobre Jeff, seguramente te preguntarás por qué lo hace. Para saberlo, tendremos que retroceder un poco más en el pasado. Anuncio origen. Jeff y su familia acababan de mudarse a un nuevo vecindario. Su padre había conseguido un ascenso en el trabajo. Pensó que sería mejor vivir en una de esas casas de fantasía. Sin embargo, Jeff y su hermano Liu no podían quejarse. Mientras desempacaban, uno de sus vecinos pasó por allí, era una mujer relativamente joven. Buenos días, soy Bárbara, vivo al otro lado de la calle, solo quería presentarme a mí y a mi hijo. Se da la vuelta y llama a su hijo, Billy, estos son nuestros nuevos vecinos. Billy dijo hola y corrió de nuevo a jugar en su patio. Bueno, empezó la madre de Jeff, yo soy Margaret, este es mi marido Peter, aquí están mis dos hijos, Jeff y Liu. Cada uno de ellos se presentó, Bárbara los invitó al cumpleaños de su hijo. Jeff y su hermano intentaron protestar, pero su madre aceptó encantada. Cuando Bárbara por fin se fue, Jeff encaró a su madre. Mamá, ¿por qué una fiesta infantil? Por si no lo ha notado, ya no soy más un niño. Jeff, replica su madre, nos acabamos de mudar aquí, debemos demostrar que queremos pasar tiempo con nuestros vecinos. Iremos a esa fiesta.
Jeff intentaba protestar, pero se detuvo, sabiendo que él no podía hacer nada. Siempre que su mamá decía algo, era definitivo. Jeff se encierra en su cuarto y se deja caer sobre su cama. Él se acuesta allí mirando su techo, poco a poco lo invade una extraña sensación. No es tanto un dolor, pero sí una sensación extraña. Lo ignora y lo confunde con un sentimiento al azar, de esos que te persiguen cuando experimentas una duda muy profunda. Al día siguiente, Jeff se prepara para la escuela. Mientras estaba sentado, tomando su desayuno, una vez más padece esa sensación, esta vez más fuerte. Y le afligió un dolor, como un leve tirón, pero nuevamente lo ignoró. Liu y él terminaron su desayuno y se dirigieron hasta la parada de autobús. Mientras aguardaban, un chico montado en una patineta salta sobre ellos, a solo unos centímetros por encima de sus rodillas. Ambos se sobrecogen por la sorpresa. ¡Ey! ¿Qué diablos? El chico se cayó y se volteó hacia ellos. Pateó la patineta y, al rebotar esta por uno de sus costados, la sostuvo con sus manos. El chico parece tener cerca de 12, un año menor que Jeff. Lleva una camisa de Aeropostal y pantalones vaqueros azules algo rasgados. Bien, bien, bien. Parece que tenemos un poco de carne nueva. De repente, aparecen otros dos chicos. Uno de ellos es súper delgado y el otro es enorme. Bueno, ya que son nuevos aquí, me gustaría presentarnos. El de ahí es Kate y el otro es Troy. Y yo soy Randy. Ahora, para todos los niños en este barrio hay un pequeño precio por el pasaje, si es que me entienden. Liu se puso de pie, listo para golpear al chico, pero sus dos amigos levantan sendas navajas hacia él, en actitud ofensiva. Esperaba que fueran más cooperativos. Parece que tendremos que hacerlo de la manera difícil. Kate le pegó un puñetazo en el estómago a Liu, y Troy lo estrechó contra el piso. Randy se acercó a Liu, rebuscando en sus bolsillos y extrajo, al fin, una billetera. Jeff, inmóvil, padecía esa sensación desagradable, fría, erizada de ardores insoportables. Ahora ha sido muy potente, demasiado potente. Se pone de pie, pero Liu le hace gestos para que vuelva a sentarse en la banca de espera. Jeff lo ignora y se acerca a los chicos. Escúchame bien, pequeño punk, devuélvele la billetera a mi hermano, de lo contrario, Randy guarda la billetera en su bolsillo y saca su cuchillo. ¿Así? ¿Y qué vas a hacer? Se mofa, mientras desfila su cuchillo frente a la cara de Jeff. Pero este, en un movimiento rápido, toma la muñeca de Randy y se la rompe. Randy soltó un terrible grito. De inmediato, Jeff tomó el cuchillo caído. Troy y Kate se asustaron, indecisos ante los chillidos de dolor de su líder, y trataron de huir, pero Jeff es demasiado rápido. Lanza a Randy al suelo y arremete contra Kate, apuñalándolo en el brazo. Kate se arranca el cuchillo y lo deja caer al piso, cayendo al suelo en medio de gritos espantosos. Troy continúa corriendo, pero Jeff logra alcanzarlo. No necesita ni siquiera el cuchillo. Le aprieta la garganta y con la otra mano, le da de lleno en el estómago una serie de puñetazos, que obligan a Troy a vomitar incluso la cena de la noche pasada. Liu está perplejo, mudo de asombro. Jeff, ¿cómo? Susurra brevemente. Saben que serán culpados por todo el asunto, así que empiezan a correr tan rápido como les es posible. En tanto corren, ladean sus rostros hacia atrás y logran ver al conductor del autobús corriendo hacia Randy y sus compinches. Cuando Jeff y Liu llegaron a la escuela, no se atrevieron a contar lo que pasó. Todo lo que hacen es sentarse y escuchar.
Liu se apaciguaba pensando en que su hermano solo había golpeado a unos cuantos chicos, pero Jeff disfrutaba del oscuro goce de sentirse poderoso, superior, la necesidad de lastimar por el mero placer de demostrarlo. Cuando llegó a casa, sus padres le preguntaron cómo había sido su día, a lo que Jeff respondió con una voz un tanto desanimada. Fue un día maravilloso. A la mañana siguiente, oyó que llamaban a su puerta. Caminó hacia abajo para encontrar a dos policías en la puerta y a su madre mirándolo con expresión de enojo. Jeff, estos oficiales me dicen que atacaste a 3 niños, que no fue una pelea normal, los heriste con un cuchillo. La mirada de Jeff se sepultó en el suelo. Mamá, fueron ellos los que nos atacaron a Liu y a mí. Hijo, se pronunció uno de los policías, encontramos a 3 chicos, 2 apuñalados y uno tiene un moretón en el estómago, tenemos varios testigos de que los vieron huyendo de la escena. Ahora, ¿qué tienes que decir ante esto? Jeff sabía que era inútil. Él podía decir que su hermano y él habían sido atacados por ellos, pero no había pruebas de tal hecho. No podría decir que no estaban huyendo, porque a decir verdad sí lo hacían. Así que Jeff no podía defender ni a Liu ni excusarse a sí mismo. Hijo, llama a tu hermano. Jeff no podía hacerlo, ya que fue él quien golpeó a todos los niños. Señor, fui yo, declaró Jeff, yo fui quien atacó a los niños. Liu trató de detenerme, pero no pudo. El policía miró a su compañero y ambos se sorprendieron. Bueno, chico, parece que te espera un año en prisión, esperen. Gritó Liu. Todos se sorprendieron al verlo sosteniendo un cuchillo. Los oficiales sacaron sus armas y apuntaron a Liu. Esperen por favor, no disparen, Jeff es inocente, yo hice todo, perdí el control, me golpearon un poco esos punks y me enojé. Tengo las marcas para probarlo. Él levantó su camisa para revelar heridas y moretones, como si hubiera estado en una lucha. Hijo, solo tienes que dejar el cuchillo, dijo el oficial. Liu soltó el cuchillo, levantó las manos y se acercó a los oficiales. No, Liu, fui yo lo hice. Gemía Jeff con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Eh? Pobre hermano, tratando de tomar la culpa de lo que hice, sonrió tristemente Liu. La policía llevó a Liu a la patrulla. Liu, diles que fui yo, diles, yo fui quien golpeó a los niños. La madre de Jeff puso las manos sobre sus hombros. Jeff, por favor, no tienes que mentir, sabemos que fue Liu, puedes detenerte. Jeff observa con impotencia cómo la patrulla se aleja. Unos minutos más tarde, el padre de Jeff se detiene en el camino de entrada, examina rápidamente la cara de Jeff y sabe que algo anda mal. ¿Qué sucede? Jeff no puede responder. Sus cuerdas vocales están tensas por el llanto. En cambio, la madre de Jeff lleva a su padre a una habitación aparte. Jeff llora sin descanso. Tras una hora de pensamientos extraviados y deseos fallecidos, vuelve a entrar a la casa. Sus padres están tristes y decepcionados. Él solo quiere a dormir, en la esperanza de que el sueño le haga olvidar sus males. Pasaron varios días, sin noticias sobre Liu. No hay amigos para distraerse, nada más que tristeza y culpabilidad. Por lo menos, hasta el sábado, día en que Jeff se despertó y vio a su madre jovial y risueña. Jeff, hoy es el día, saluda mientras abre las cortinas y la luz alumbra el cuarto de Jeff. ¿Qué día es hoy? Pregunta Jeff semidormido. Hoy es el cumpleaños de Billy, le responde su madre. Jeff se despierta rápidamente. Mamá, debes estar bromeando, ¿verdad? ¿Cómo puedes esperar que vaya a una fiesta después de? Hay una larga pausa. Jeff, ambos sabemos lo que pasó. Creo que esta fiesta podría ser lo que ilumine estos últimos días. Ahora, vístete.
La madre de Jeff sale de la habitación y baja para prepararse. Jeff lucha por levantarse, realmente no tiene ánimos de hacerlo. Elige al azar una camisa y un par de pantalones vaqueros y baja por las escaleras. Su madre y padre se han vestido muy formalmente. Jeff, ¿es eso lo que vas a usar? Mejor ve y busca otra cosa, le recomienda su madre, disimulando su fastidio con una sonrisa. Jeff, a esta fiesta tienes que ir bien vestido, si quieres causar una buena impresión, explica su padre. Jeff empieza a gruñir y vuelve a subir a su habitación. No tengo nada de ropa elegante. Grita desde las escaleras. Solo tienes que elegir algo decente, insiste su madre. Mira a su alrededor, pero no encuentra nada decente. En su armario hay un par de pantalones de vestir negros que tenía para las ocasiones especiales, pero le hace falta una camisa que combine perfectamente. Hurgando durante unos minutos todavía, lidiando con que eso sí encaja y aquello no, logra toparse con una sudadera con capucha blanca, tendida en una silla. Le convence, así que la usa. ¿Eso es lo que llevarás?, le preguntan sus padres. Su madre mira el reloj. Oh, no hay tiempo para cambiarse, vámonos de una vez. Cruzan la calle hacia la casa de Bill. Tocan a la puerta, siendo recibidos en el acto por Bárbara junto y su esposo, quienes los invitan a pasar. Dentro de la casa abundan los adultos, Jeff no descubre el menor indicio de un niño. Los chicos están en el patio. Jeff, ¿qué te parece si conoces a algunos de los niños?, le invita Bárbara alegremente. En efecto, los niños están corriendo por el patio en trajes de vaqueros y se disparan los unos a los otros con pistolas de plástico. Jeff se queda de pie, algo incómodo. Entonces un chico se le acerca y le entrega una pistola de juguete y un sombrero. «Hey, ¿no quieres jugar?» «Ah, no creo, eso es para niños, estoy demasiado viejo para estas cosas». El chico lo mira con expresión de cachorrito enternecedor. «Porfa», suplica. «Está bien», murmura Jeff. Se pone el sombrero y finge dispararle a los niños. Al principio piensa que es totalmente ridículo, pero luego comienza a sentir que es realmente divertido. Puede que no sea algo súper genial, pero es la primera vez que él ha hecho algo que tiene fuera de su mente a Liu. Así que juega con los niños por un rato hasta que escucha un ruido, como de pesadas y diminutas ruedas girando en sus ejes. Luego, algo lo golpea en la nariz. Parece una piedra. Cuando reacciona, se encuentra ante Randy, Troy y Kate, todos acaban de saltar a través de la valla, balanceándose en sus patinetas. Jeff deja caer el arma de juguete y se quita el sombrero. Randy le clava en los ojos una mirada llena de ardiente odio. «Hola, Jeff, tenemos algunos asuntos pendientes. Creo que estamos a mano, después de todo, los vencí a todos ustedes, son una mierda», le espetó Jeff. «Oh, no, no hay manera. Te patearé el culo ahora mismo». Randy se lanza sobre Jeff. Los dos caen al suelo. Randy golpea a Jeff en la nariz, y Jeff lo agarra por las orejas y le da de cabezazos. Luego lo aparta de un fuerte empujón. Los niños gritaban, corriendo donde sus padres, quienes aún estaban dentro de la casa. Troy y Kate desenfundan pistolas de sus bolsillos. «Será mejor que nadie nos interrumpa». Randy saca un cuchillo y apuñala a Jeff en su hombro, quien pierde el equilibrio al intentar evitar la hoja fría del arma. Randy se le abalanzó sin darle tiempo de respirar, cubriéndole el rostro de patadas. Jeff hizo fuerzas y tomó del pie a Randy, torciéndolo a sangre fría. Mientras Randy chilla, hecho un ovillo, Jeff se levanta y se dispone a retirarse cuanto antes. Pero entonces la mano de Troy le detiene, cogiendo su hombro herido. «No lo creo.
Toma a Jeff por el cuello, sin dejar de apretar la herida de su hombro, y lo lanza contra el piso. Cuando Jeff trata de ponerse de pie, recibe una patada por parte de Randy, descargando más patadas hasta que le obliga a escupir sangre. Vamos, Jeffy, pelea conmigo. Coge a Jeff del brazo y lo avienta fuera del patio, a la cocina. Toma una botella de vodka, puesta sobre la mesa, y rompe el cristal en la cabeza de Jeff. Pelea. Vocifera Randy, fuera de sí, empujando a Jeff a la sala de estar a fuerza de patadas y puñetazos. Vamos, Jeff, mírame. Jeff levanta la vista, con el rostro ensangrentado. Conseguí que tu hermano fuera a prisión, y ahora solo vas a sentarte aquí y dejar que se pudra allí durante un año entero. Deberías avergonzarte. Jeff empieza a levantarse. Oh, por fin. Parece que ya quieres pelear. Jeff permanece en silencio, con la sangre y el vodka goteando de su rostro. Esa extraña sensación carcome su corazón, arde en sus venas, ese impulso animal de supervivencia que se pervierte, que adquiere el fuego de la locura primitiva. Por fin, vamos, arriba. En ese momento algo sucede dentro de Jeff. Todo pensamiento piadoso ha muerto, toda represión racional ha desaparecido, excepto el deseo de la muerte, la capacidad de engendrar dolor por el placer de saborear el sufrimiento ajeno. Incluso experimenta un vigor, una energía poderosa que alimenta sus músculos, que frunce su entrecejo y oprime su cerebro al máximo de adrenalina. No hay pensamientos, no hay siquiera una palabra en su mente, solo instintos, impulsos terribles e insondables como la naturaleza. Alza el puño y derriba a Randy, quien ha estado desprevenido, hablando de más. Instantáneamente, en cuestión de segundos, concentra la fuerza de su cuerpo en su puño y lo imprime directo en el corazón del pobre diablo. Randy jadea, cubierto de abundante sudor, agitándose con desesperación. Golpe tras golpe, Jeff le arrancó su último aliento. Todo el mundo está mirando a Jeff ahora. Los padres, los niños llorando, incluso Troy y Kate. A pesar de que esos dos tiemblan sin control ante su horrible mirada, sostienen sus armas, apuntándolo. Jeff, veloz, se precipita sobre las escaleras, mientras Troy y Kate abren fuego hasta agotar inútilmente sus balas. Jeff se encierra en el baño. Toma el pequeño estante donde reposan utensilios higiénicos, como la toalla y el cepillo de dientes, y lo arranca de la pared. Troy y Kate golpean la puerta del baño, forcejeando. Jeff, entonces, los recibe con el estante en la cabeza, el cual desploma a Troy, dejándolo inconsciente. Kate, que es más ágil, se inclina y toma impulso sobre sus pies, esquivando los puños de Jeff y reteniéndolo contra la pared, hundiendo las uñas en su garganta. Desde lo alto de un escaparate superior, el recipiente de lejía se tambaleó por el impacto y terminó por derramarse. Ambos se quemaron, chillando alocadamente por el escozor. Jeff se secó los ojos con el dorso de su manga y, a ciegas, le propinó a Kate unos cuantos golpes en el cráneo con el estante arrancado, que recogió del suelo. Mientras se desangraba lentamente, a Kate se le escapó una sonrisa siniestra. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Jeff, desconcertado. Kate sacó un encendedor. Lo que es gracioso, dijo, en tanto activaba el aparato y la llama ardía en la punta del encendedor, es que tú estás cubierto de lejía y alcohol. Kate tiró el encendedor sobre Jeff. Tan pronto como la llama entró en contacto con él, encendió el alcohol del vodka. El alcohol lo quemaba, la lejía le blanqueaba la piel. Jeff dejó escapar un grito terrible, sintiéndose desmayar del dolor. Corrió por el pasillo, desesperado, aullando, y cayó por las escaleras.
Todo el mundo empezó a gritar, despavorido, procurando auxiliar al adolescente en llamas, casi muerto, tendido en el piso. Lo último que vio Jeff era a su madre y a los otros padres de familia tratando de apagar las llamas. Cuando despertó, tenía un yeso envuelto alrededor de su rostro. No podía ver nada, también sintió el peso de otro yeso en su hombro. Trató de levantarse, pero se desplomó. Se sentía tan débil y enfermizo, una enfermera se apresuró a ayudarlo. No creo que puedas salir de la cama todavía, le dijo. Jeff se sentó en su lecho, confundido. Finalmente, después de unas horas, oyó la voz de su madre. Cariño, ¿estás bien? Jeff no podía responder, su rostro estaba cubierto por el yeso. Era incapaz de hablar. Cariño, tengo una gran noticia. Después de que todos los testigos le dijeron a la policía lo que pasó en la fiesta, ellos decidieron liberar a Liu. Él estará aquí mañana. Volverán a estar juntos de nuevo. Jeff por poco pega un salto de alegría que le habría retirado el tubo que conectaba su brazo al suero. Su madre lo abrazó y le dijo adiós. Las siguientes semanas lo visitaron sus familiares y, al cabo de unos meses, llegó el día en que sus vendas habrían de desplegarse. Su familia se reunió para presenciar cómo removían el último vendaje de su rostro. Esperemos lo mejor, dijo el médico. Rápidamente tiró de la última venda, dejando expuesto el rostro de Jeff. La madre de Jeff dio gritos. Jeff notó los rostros atemorizados de Liu y su padre que... ¿Qué pasó?, susurró Jeff. Salió corriendo de la cama y corrió hacia el baño. Se miró en el espejo y comprendió la angustia de su madre y el temor de su padre y su hermano. Su rostro. Su rostro es horrible, sus labios se han quemado, semejantes a una sombra profunda de color rojo. La piel que se extiende sobre su faz es blanca como la nieve, y su pelo chamuscado ofrece a la vista el negro marchito que reemplazó a su cabellera castaña. Deslizó una mano por su rostro. Se sentía como cuero. Volvió a mirar a su familia y luego al espejo. Jeff, suspiró Liu, no está tan mal, no es tan malo. Murmuró Jeff, es perfecto. Su familia quedó completamente sorprendida. Jeff comenzó a reír incontrolablemente, sus padres notaron que sus manos temblaban. Jeff, ¿estás bien? ¿Estar bien? Nunca me he sentido más feliz. Mírenme, este rostro combina a la perfección conmigo. No podía parar de reír. Él se acarició el rostro, mientras se miraba en el espejo. ¿Por qué se comportaba así? Ustedes recordarán que cuando Jeff peleó con Randy su mente fue devastada por la locura, una que dormía en su espíritu y que se alzó infernal y demoníaca cuando su juicio crítico no pudo contener más los instintos oscuros de Jeff. Doctor, inquirió la madre de Jeff, ¿está bien mi hijo? Bueno, ya sabe, de la cabeza. Oh sí, este comportamiento es típico de los pacientes que han tenido grandes cantidades de calmantes para el dolor. Si su comportamiento no cambia en unas pocas semanas, tráiganlo de vuelta aquí y le realizaremos un examen psicológico. Oh, gracias, doctor. La madre de Jeff se acercó a este. Cariño, es hora de irse. Jeff mira hacia otro lado del espejo, su cara todavía se ensancha en una sonrisa loca. ¡Ay mamá! Su madre lo tomó del hombro y lo condujo despacio a tomar su ropa. Esto es lo que traía, se limitó a decir la señora de la recepción. Los pantalones de vestir negro y la sudadera blanca se hallaban libres de rastros de sangres. La madre de Jeff lo vistió dentro de una habitación pequeña. El crepúsculo de la tarde enrojecía el cielo cuando la familia de Jeff volvió a casa, ignorantes de que ese sería su último día.
Más tarde, a mitad de la noche, la madre de Jeff se despertó por causa de un sonido proveniente del cuarto de baño. Parecía el ruido de llanto y de suspiros entrecortados. Intrigada, se aproximó al baño y abrió la puerta. El espectáculo era horrendo. Jeff había tomado un cuchillo y se había tallado una sonrisa de oreja a oreja, surcando sus mejillas exageradamente. Jeff, ¿qué estás haciendo? Jeff miró a su madre. No podía seguir sonriendo, mamá. Me dolió un poco, ahora puedo sonreír para siempre. La madre de Jeff notó sus ojos, rodeados de negro, ni siquiera pestañeaba. Jeff, tus ojos. No podía ver mi rostro, me cansé y mis ojos comenzaron a cerrarse, me quemé los párpados. Ahora siempre podré ver mi nuevo rostro. La madre de Jeff retrocedió lentamente. ¿Qué pasa, mamá? ¿Acaso no soy hermoso? Sí, sí lo eres. Déjame ir a buscar a papá para que pueda ver tu bello rostro. Ella corrió a la habitación y sacudió al padre de Jeff. Mi amor, saca el arma. Que se detuvo cuando vio a Jeff en la puerta, con un cuchillo. Mami me mintió. Eso es lo último que dijo Jeff, antes de lanzarse contra ellos con el cuchillo de carnicero en alto. Su hermano Liu despertó de improviso con un desagradable sabor en la boca y el corazón palpitándole a 1000 por hora. Creyó que era cuestión de un mal sueño, así que cerró los ojos. Cuando se encontraba a un paso de sumirse en el sueño, tuvo la extraña sensación de que alguien lo estaba observando. Miró hacia arriba, pero antes de poder decir algo, la mano de Jeff cubrió su boca. Poco a poco, su propio hermano levantó el cuchillo, con la muerte sombría en sus ojos. Liu se esforzó por incorporarse, luchó y pataleó, pero el oxígeno huía de su pecho, ahogándose. Entonces Jeff le susurró con una sonrisa gigantesca y retorcida. SHHH, ve a dormir. Una entrada de diario. Traducida del español. 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos. Negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz, texto ininteligible. Un navegante registro. 1691. Vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez, él lo ha pedido. De un testigo. 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamó una noche. A eso de las 4 am, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle.
Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5, parecía mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: "Él es el rastrillo". Mi marido conducía su auto en un lago de la noche, mientras que apresurarse a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, tiene alrededor noticia con bastante rapidez. La policía estaba atento al principio, y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa, empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó los 4 alrededor de 2 años completos de búsqueda en internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca lo volvió a mencionar. Registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que se les dijo que se fuera por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionó que se habla, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado ninguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y lo dejaron correr toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Yo sería tediosamente escanear a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día cuando me desperté. Al final de la segunda semana, yo estaba acostumbrado al sonido ocasional de sueño mientras desdibujando a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tardó casi 1 hora todos los días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me pone muy molesta. No he visto el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía.
Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Anónimo. La primera vez que conocí a Mary personalmente fue en el verano de 2007. Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. Inicialmente, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien. Acordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo esté en Chicago. Sin embargo, Mary se rehusó a la entrevista en el último momento y se encerró en la recámara de su esposo y ella. Durante media hora Terence y yo nos quedamos al frente de la puerta de esa recámara. Yo escuchaba y tomaba notas mientras que Terence trataba de calmar a su esposa, en vano. Las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguían el patrón que yo estaba esperando. A pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando. Y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence pidió disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que yo solo era un joven curioso que buscaba información, no un reportero en busca de una historia. Pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary era la encargada de un bulletin board system en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen Smile JPG. Su vida cambió para siempre. Para entonces, ella estaba casada con Terence por solo 5 meses. Mary era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como un hipervínculo en el Bulletin Board System, pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimos, o quizás hayan muerto. En el año 2005, cuando yo estaba en el 10º grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary era la víctima más mencionada de lo que a veces se refería como Smile Dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smile JPG. Lo que obtuvo mi interés, además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi proclividad hacia semejantes cosas, era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una broma. Lo que encuentro curioso es que a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa imagen no se encuentra en ninguna parte del Internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes 4chan, particularmente en /x/, donde se discute sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por las que el misterioso Smile JPG se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo. Aunque, dependiendo a quien le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smile JPG puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre Smile JPG ni de Smile Dog, a pesar de que el sitio web sí tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas, ello JPG y 2 Hirlsung Cup, como ejemplos. Cualquier página creada que se trate de Smile JPG es rápidamente suprimida por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Los encuentros la malévola imagen son mitos legendarios en la web. La historia de Mary no es la única.
Hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que SmileJPG apareció durante la iniciación de Usenet. Incluso, hay una historia consistente que dice que en 2002 un hacker llenó los foros de Something Awful, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de Smiledog, causando una epilepsia a la mitad de los usuarios de los foros. También corre otro rumor que dice que durante los años 90 la imagen fue circulada en Usenet y como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenían la frase "sonríe. Dios te ama". Como el asunto de dichos correos. Aquellos que alegan haber visto a SmileJPG frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados para guardar una copia de la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura, la cual luce un aspecto similar a la de un perro, específicamente a la de un husky siberiano, se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por la luz de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como haciendo un gesto. Obviamente, la atracción mayor es el perro, o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando dos hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen, sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico. Ha sido reportado que estos ataques epilépticos continúan indefinidamente, normalmente ocurriendo mientras la víctima duerme. Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicamentos son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Mary no estaba usando un medicamento efectivo. Fue por eso que, después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios en la web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas. Lo hacía con el propósito de encontrar a una víctima de SmileJPG quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias. Nunca obtuve respuestas, y terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas. Sin embargo, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Mary. Eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008. Para jml@***.com de margie@***.net asunto. La entrevista del verano pasado. Saludos, señor L. Me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilmente. Y espero que pueda perdonar mi rudeza. Para entonces, tenía miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre Smiledog todas las noches, durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad. Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido. Yo no me muevo. Yo no hablo. Yo solo miro hacia adelante, y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano. Y veo a ese perro. Él me dice algo. No es un perro, claro, pero en realidad no estoy de lo que es. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que él dice. Él me dice:
Riégalo. Eso es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir. Quiere que yo le enseñe la imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo regara sin tener la imagen a mi disposición, pero, a la semana siguiente, recibí un correo con un sobre Manila adentro, no decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3,5 pulgadas. No era necesario verificar el contenido, yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, a Terence. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué iba a ocurrir después? Si el tal Smiledog se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si fuera una mentira? ¿Qué se supone que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura, así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, Smiledog invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pidió. Lo ignoré. Ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. Las otras víctimas que yo conocía en el Bulletin Board System ya no publicaban nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupo mucho por ellos. Sinceramente pido sus disculpas, señor L, pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Smiledog estaba mintiendo o no, solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocida para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer. Estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzada, señor L. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo. Alguien que seguiría las órdenes de Smiledog sin pensarlo 2 veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, Mary, ese mismo mes, fui contactado por Terence. Él me dio la noticia de que su esposa se había suicidado. Mientras se deshacía de las cosas que ella dejó atrás, como sus cuentas de correo electrónico, encontró el mensaje que ella me había mandado. El hombre estaba destrozado por lo sucedido, él lloraba mientras me decía que siga los consejos que ella me dio. Dijo también que encontró el disquete, y que lo quemó hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas apestosas. Pero hubo algo que lo incomodó significativamente. El disquete, mientras se derretía, pareció sisear, como si fuera algún tipo de animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar a todo esto. Al principio pensé que quizás esto fue una broma de parte de la pareja, un intento para hacerme enfadar. Sin embargo, logré confirmar la muerte de Mary leyendo algunos obituarios de periódicos cibernéticos de Chicago, aunque claro, nunca se mencionó que la muerte fue causado por suicidio en dichos obituarios. Decidí que, por lo menos por un tiempo, cesaría mi investigación del tema, no solo por lo de Mary, sino porque iban a comenzar mis exámenes finales de la universidad antes de la culminación de mayo. Mas el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba.
Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mary E, recibí otro mensaje. Para jml@***.com de el Zairo82 @***.com asunto. Sonríe. Hola, encontré tu email en internet. Tu profile decía que tú estabas interesado en Smiledoc. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice. Te envié una copia. Riégalo. Esa última palabra me dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba, obviamente, SmileJPG. Consideré descargarlo, lo consideré por mucho tiempo. Lo más probable era que la imagen era una falsa. Y aunque fuera la auténtica, nunca estuve totalmente convencido del poder que supuestamente tenía SmileJPG. Lo que ocurrió con Mary me dejó algo asustado, lo admito, pero es probable que ella solo estaba mentalmente insana. Además, ¿cómo va a ser posible que una simple imagen cause una maldición? ¿Qué clase de criatura puede entrar a la mente de alguien usando solo el poder del ojo? Pero, si es así de evidentemente absurdo, ¿cómo es entonces que la leyenda exista desde un principio? Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smiledoc, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? ¿Acabaría viviendo la vida de Mary, resistiendo la tentación hasta la muerte? ¿Me sometería a la voluntad de Smiledoc y regarlo, con la esperanza de que me deje en paz? Si termino sometiéndome, ¿cómo lo regaría? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre SmileJPG, como lo que iba a hacer originalmente, podría poner la imagen en él como evidencia. Cualquiera que lea ese artículo, cualquiera que estuviese interesado en el tema, sería afectado. Pero, asumiendo que la imagen es la auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego, solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo soy. Soy un gran fan de Sonic el Erizo, al igual que de todos los demás. Me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo haber jugado juegos con errores o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una tarde de verano, estaba jugando Sonic Unleashed hasta que noté, por mi visión periférica, que el cartero había llegado, había puesto algo en mi buzón como de costumbre y se había ido. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo. La única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenador y una nota. Revisé su contenido. Miré a la primera nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hacía 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra. A pesar de todo, lo que me extrañaba era cómo se veía, parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hiciera a toda prisa. Esto es lo que escribió: Tom, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también. Es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también. Ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor, Kyle. Bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle era mi mejor amigo y no lo había visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió.
No pensé que un simple disco de juego le pudiera hacer daño, después de todo era solamente un juego, ¿verdad? Vaya que me equivoqué en eso. De cualquier manera, miré el disco y se parecía a cualquier disco CDR común y corriente de ordenador, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic X, y era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significaba que debió de haberlo conseguido de otra persona, como una casa de empeño o por eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugarlo, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi ordenador, puse el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció, me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic. Estaba así como genial. Porque, como dije antes, me gustaban también los clásicos. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar, fue una fracción de segundo en la que vi como la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortar en negro. Me acuerdo perfectamente de la imagen que apareció en aquella fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de Sega fue reemplazado por un 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de tono oscuro y sangriento con dos puntos brillantes rojos mirándome, y su sonrisa se había extendido mucho más de lo que debía, hasta el borde de la cara. Me molesté bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y lo ignoré. Después de cortar en negro la imagen, se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, apareció la selección de guardar archivos de Sonic del GO3, y yo estaba como WTF. ¿Qué está haciendo eso en el primer juego de Sonic? De todos modos, el fondo era el oscuro cielo nublado del nivel Stardust Speedway de Sonic CD, y solo había 3 archivos para seleccionar. La música era esa espeluznante de Caverns of Winter de Earthbound, solo que había sido ampliada y parecía haber sido invertida. Y la imagen de los archivos de guardado, donde debía verse una vista previa del nivel, solo había una estática roja para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, esta mostraba solo a Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se podía jugar como Robotnik en un juego clásico de Sonic, por el amor de Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego glitchy, sino que se trataba de un juego hackeado. Sí, sin duda se veía hackeado, fue realmente espeluznante, pero como jugador inteligente, no tenía miedo, o por lo menos intenté no tenerlo, me dije que era solo un juego hackeado y que no tenía nada malo. A pesar de todo, con una sensación terrible escogí el primer archivo y elegí a Tails y cuando lo seleccioné el juego se congeló durante unos 5 segundos. Oí una risa escalofriante pixelada que sonaba muy parecida a la del tipo Kefka de Final Fantasy antes de pasar a negro. La pantalla permaneció en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el título típico del nivel, excepto que las formas simples ahora eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostraba I, Act 1. La pantalla se desvaneció y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente, sonaba como una melodía pacífica invertida.
Después de todo, empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel no había nada más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos. Eso fue cuando la música comenzó a bajar en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve para ver lo que era uno de los pequeños animales que yacía muertos en el suelo sangrando. Fue entonces cuando la música comenzó a disminuir. Tails tenía una expresión de asombro y tristeza en su rostro que nunca había visto, así que tuve que hacerlo avanzar, pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi a más animales muertos y cuando Tails pasaba junto a ellos parecía cada vez más preocupado a medida que la música seguía bajando de tono. Me sorprendí al ver la forma en la que murieron todos. Se veían como si alguien los hubiera asesinado de espantosas maneras, con sadismo. Una ardilla fue ahorcada en un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas y un pato tenía los ojos arrancados y la garganta cortada. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer Tails también. Después de unos segundos más, no había más animales y la música parecía haberse detenido, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasara un minuto desde que la música se hubiera detenido, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda contra Tails con los ojos cerrados. Tails se veía feliz de ver a Sonic, pero luego su sonrisa se desvaneció, obviamente notando que Sonic no le respondía, sino que actuaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las flechas del teclado para hacer que se moviera, por lo que este tuvo que haber sido una escena de corte. De repente empecé a tener una sensación de creciente temor. Cuando Tails se acercó a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Escuché unos débiles sonidos estáticos que iban en aumento. Mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic, se detuvo y tendió la mano para tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejase de Sonic mientras la estática se hacía más fuerte. De pronto, en una fracción de segundo, vi los ojos de Sonic abiertos y eran negros con esos puntos brillantes de color rojo, al igual que en la imagen del título. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos y luego un texto blanco apareció formando un mensaje, diciendo: "Hola. ¿Quieres jugar conmigo?". En ese momento yo estaba horrorizado, yo no quería seguir con el juego, pero la curiosidad se apoderó de mí cuando me llevaron a otro nivel con el título de Hide and Seek. Esta vez estaba en el nivel de Angel Island de Sonic 3, y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión. En realidad me miró e hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible. Estaba empezando a asustarme por esto, quiero decir, Tails en realidad estaba rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla para avanzar lo más fuerte que pude y le hice correr lo más rápido que podía. Una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando conoces a Shadow en el arc como Robotnik de SA2 estaba sonando cuando Tails caminaba a través de bosques desolados, tratando de ayudarlo a escapar de lo que él estaba tratando de huir.
De repente oí esa risa escalofriante de nuevo, esa risa horrible, justo después de que pasaran 10 segundos, mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque, comencé a ver destellos de Sonic apareciendo por todas partes en la pantalla, nuevamente con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso cuando vi a Sonic detrás de Tails volando para atraparlo. Su vuelo era muy similar al de Metal Sonic en Sonic CD. Esta vez tenía una loca y intrigante sonrisa en su rostro, parecía como si estuviese disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito hasta que lo atrapó. De repente la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y empezó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante molesta para ver y yo mismo también tenía ganas de llorar. Pero luego de Sonic apareció justo delante de Tails y Tails lo miró con horror. La sangre comenzó a bajar por aquellos ojos ennegrecidos de Sonic mientras su sonrisa crecía lentamente en su rostro, mientras el zorrito lo miraba con miedo, no podía hacer nada salvo mirar. Solo en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se quedase en negro, se produjo un fuerte grito chirriante que solo duró 5 segundos. El mensaje de texto regresó, solo que esta vez decía: «Eres demasiado lento, ¿quieres intentarlo de nuevo?». Y luego vino esa espantosa risa. Estaba tan sorprendido por lo que había pasado. ¿Sonic asesinó a Tails? No, él no podría haber, se supone que él y Tails son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic haría eso? Me llevé una sorpresa aún mayor cuando regresé a la selección de personajes. El archivo guardado que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor sí, que estaba parpadeando con esa estática roja. La expresión de Tails me dio miedo, sus ojos eran negros y sangrientos, su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro. Tratando de ignorarlo elegí a Knuckles a continuación. La risa volvió de nuevo y la pantalla se cortó a negro otra vez y permaneció así durante otros 10 segundos, esta vez el nivel decía no puedes correr. Me asusté realmente ahora, realmente no podía decir si se trataba de un problema técnico, o un truco, o algún tipo de broma retorcida, o cualquier cosa realmente. Pero a pesar de mi miedo a lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de la Scrap Brain Zone, pero el fondo del cielo parecía el del menú principal, tenía el oscuro cielo nublado rojizo. Pero fue la música que más me aterró. Sonaba como el tema de Gigas justo después de vencer a Pokey en Earthbound. También me di cuenta de que Knuckles parecía asustado al igual que Tails lo hizo anteriormente, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Rompió la cuarta pared al igual que Tails y parecía que no estaba seguro de continuar, pero lo moví todos modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía, la pantalla empezó a parpadear en una estática roja un par de veces y luego la risa enloquecedora volvió a aparecer. Luego de unos segundos de correr, me di cuenta de varias manchas de sangre en el suelo metálico. Sentí una creciente sensación de miedo otra vez, pensando que algo terrible le iba a pasar a Knuckles. Me dio náuseas caminar por ese camino manchado de sangre, pero me mantuve firme. De repente mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos y luego la estática apareció de nuevo. Cuando la estática desapareció se mostró una pantalla en negro con un texto que decía te encontré. Ahora estaba asustado. ¿Sonic ya encontró a Knuckles? ¿Qué estaba pasando? De todos modos la estática regresó y luego volví al nivel. Knuckles parecía que estaba entrando en pánico, y Sonic no se encontraba por ningún lado.
y se escuchó el agudo chillido del jefe final del Silent Hill 1. ¿Era esto una especie de batalla de jefe con Sonic? Tenía la esperanza de que no lo fuera, sinceramente. De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro, caminaba de un lado a otro sin poder huir, esa risa terrible apareció de nuevo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco. Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros, estaba jugando un juego mental retorcido y enfermo mental conmigo y Knuckles. Otra escena se produjo en la que Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando, sentí su agonía. Sonic en realidad nos conducía a ambos a la locura. Y luego, en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla se oscureció con otro grito chirriante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Otro mensaje de texto apareció, tantas almas con las que jugar y tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué demonios es lo que estaba pasando? Empecé a pensar Sonic en realidad estaba tratando de hablar conmigo a través del juego, pero yo estaba demasiado asustado para pensar eso. Regresé al menú principal y esta vez la segunda caja de los archivos tenía a Knuckles en la pantalla del televisor, su pelaje rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus espigas goteaban sangre y sus ojos eran negros y sangraban demasiado, y sin olvidar la expresión de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos eran personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión en los archivos guardados, pero no podía creerlo, no quería creerlo, así que apagué el juego y me tomé un descanso. Tomé una siesta, desearía no haberlo hecho, porque luego empecé a tener la pesadilla más inquietante que hubiese tenido, estaba en total oscuridad, aunque tenía la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cerca de mí. Decían cosas como, ayúdanos, ¿por qué nos condenaste? Y corre, antes de que te atrape a ti también. Sus gritos se extinguieron cuando escuché a Sonic reír, su risa sonaba muy parecida a la risa retorcida de Kefka. Es muy divertido jugar contigo, al igual que con tu amigo Kyle, aunque no duró mucho, estaba asustado y miraba a mi alrededor para encontrar el origen de la voz, no pasará mucho tiempo hasta que te unas a él y a todos mis otros amigos. Lo vi caminando hacia mí, vacilante y en varias direcciones, no puedes correr, chico. Estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás. Cuando me agarró y vi su rostro sangriento, sus ojos negros y rojos y su inquietante sonrisa, me desperté con un sobresalto. Después de un par de horas, decidí a seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué estaba ocurriendo esto, así que encendí el ordenador, inicié el juego y seleccioné a Robotnik como el siguiente. Todavía pensaba que era una locura jugar como Robotnik, pero de todos modos el título del nivel apareció de nuevo y esta vez decía ... lo cual me pareció muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parecía que fuera de ninguno de los juegos clásicos de Sonic, aunque tenía el estilo pixelado. El suelo era brillante y a cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de velas animadas y unas pocas manchas de sangre oscuras aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que colgaba sobre la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos más o menos se mecía muy lentamente, pero cuando estás jugando apenas podías ver que se moviesen. La música era extrañamente agradable, un piano tocaba una canción bastante triste y a la vez tranquila, pero la reconocí, esta era la canción que se reproduce en el acto 1 de Ilya, solo que no era la inversa.
Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero tenía una mirada sospechosa en su rostro como si estuviera un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando lo dejé quieto, giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha por lo menos 2 veces y luego se encogió de hombros, como si no tuviera idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustado fuera de mi mente acerca de lo que iba a suceder, hice que Robotnik siguiese adelante. Entonces me detuve en un largo tramo de escaleras que conducían a los pisos inferiores, estaba muy nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque me presioné a seguir adelante. Mientras conducía a Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas eran ahora de un azul misterioso. Luego aterrizamos en otro pasillo, este era más largo que el anterior y luego nos dirigimos hacia otro tramo de escaleras abajo, este era mucho más largo, me tomó por lo menos 1 minuto. Y luego escuché esa horrible risa y la música se desvaneció lentamente hasta que todo se quedó en silencio, ya que las paredes se volvieron más rojas oscuras y las antorchas eran ahora unas llamas negras. Cuando Robotnik aterrizó en el tercer pasillo, noté que ahora se veía realmente asustado, aunque trató de ocultarlo, no podía culparlo, yo también estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen muy desagradable, la imagen mostró un hiperrealismo de Sonic parado en la oscuridad en la que solo podía verse su rostro mientras su cabeza y torso se ocultaban en las tinieblas, y cuando digo hiperrealista, me refiero a que se veía tan real que podía ver las líneas en su pelaje azul, como si en realidad pudieras sentir su pelaje si tocas la pantalla. Su rostro, oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo teniendo en cuenta que había visto esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos eran muy grandes y negros y una vez más lloraba sangre, que también se veía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos brillantes rojos en esos ojos negros mirándome fijamente, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire a excepción de que Sonic tenía colmillos, unos colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Werewolf, excepto que tenía un aspecto más cruel, algo amarillento y aparentemente tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos, como si se hubiera comiera algún animal. Me quedé mirando esa imagen horrible durante 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentía como si estuviera realmente mirándome, mi cerebro se atrofiaba a cada segundo que la veía. Entonces la pantalla parpadeó con estáticas rojas de nuevo 3 veces, y en la tercera vez oí la risa infernal, pero esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaca, salió de nuevo la imagen, pero esta vez tenía un texto rojo encima de su cabeza, sin duda una de las cosas más horribles que miré desde que tuve este juego, yo soy Dios. Fue cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta ahí mismo. Este Sonic era un monstruo, el mal personificado, sádico, todopoderoso, un monstruo de pesadilla, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y, posiblemente, Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico, como una pesadilla y el infierno mismo en el que sus víctimas se encuentran atrapadas ahí de pronto, en una fracción de segundo real, grité al ver cómo Sonic se abalanzó sobre la pantalla, chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud anormal revelando nada más que una espiral literalmente
mente hacia un abismo de oscuridad pura antes de que la estática regresara de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, por lo que me dolían los oídos. Grité y cubrí mis oídos hasta que se detuviera. A continuación se detuvo y no mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, un último texto apareció. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa maniática ahora sonaba más clara, como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras miraba ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. Luego volví al menú principal y esta vez el tercer archivo guardado tenía una imagen de Robotnik en el mismo estado, atormentado como Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía ennegrecido, sus gafas estaban rotas y un flujo de sangre provenía de ellas y tenía una expresión muerta en el rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, me compadecí de ellos por la agonía por la que estaban pasando, estaban atrapados para siempre en ese juego maldito, siempre atormentados por ese erizo horrible, y siempre lo estarán. A continuación, el ordenador se apagó solo, no podía volver a encenderlo. Me senté allí, durante unos segundos, horrorizado por lo que había pasado. Sonic es la encarnación misma del mal, tortura a la gente que juegan su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre, te arrastra al juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde puede jugar contigo para siempre, como su juguete. No puede sacar el juego de mi ordenador. Creo que está atascado ahí, pero al menos me las arreglé para volver a encenderlo ahora. Después de sentarme, oí una voz detrás de mí, como un susurro: trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama, mirándome fijamente, era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos. Dicen que estoy mal, pero no lo estoy. Muchos dicen que soy diferente, pero no lo soy. Muchos dicen que estoy loco, pero no lo estoy. Me siento solo, camino solo. Sin nadie que me consuele, sin nadie que me ame. Yo solía ser normal, como tú. Es curioso porque siempre he odiado ser parte de lo normal de la multitud. Debes apreciar lo que tienes, debes orar para que nunca tengas que sentir lo que siento. Odio, depresión, abandono, traición, todos ustedes tienen vida, tienen esperanza. Yo ya he perdido estas cosas por culpa de un demente. Él es el único que en verdad es malo, no yo. Deja atrás la depresión. Él se robó mi vida, mi esperanza, mi todo. Me dejó en la putrefacción después de hacer su maldito experimento. Me dio la bienvenida con los brazos abiertos, me prometió una nueva vida, mejor que la que había vivido antes. Él me mintió, se robó todo de mí. Todavía recuerdo el día, yo era un joven sano recién salido de la escuela preparatoria, el sol brillaba, como sea, todos me odiaban, sentía como todos me juzgaban. Mi camino a casa durante el último día de la escuela fue un infierno. Como de costumbre, los chicos que pasaban en sus autos gritaban cosas como: maricono, ya toma una ducha. ¿Por qué me odian tanto? Suicidio 1. Un pensamiento pasó por mi mente: estos tipos poco a poco me matarán de todos modos. ¿Por qué no hacerlo rápido y sin dolor? Estaba cegado por el dolor. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca me hubiera atrevido a tomar esa cuerda de mi sótano. Pero ¿dónde hacerlo? No en mi casa. Yo odiaba a mi madre, pero no lo suficiente para causarle un trauma. Así que salí de casa y me dirigí a la ciudad, a la parte más remota, y dentro de un callejón me dispuse a acabar con mi vida. Joven, ¿qué estás haciendo? Ponerle fin a esto. Respondí. ¿Estás loco? Ven conmigo, creo que te puedo ayudar. ¿Ayudarme?
Si no eres más que un anciano, déjame morir en paz. Ahora no puedo hacer eso. Dijo con voz ronca y me agarró del brazo. Ven. Cuando luché tiró con más fuerza. Me caí y él volvió a sujetar mi mano y rápidamente me arrastró dentro de un edificio y cerró la puerta detrás de nosotros. Joven, creo que puedo ayudarte. Sé cómo te sientes, por favor escúchame. Maldito seas, muy bien, pero date prisa. Una vida es algo precioso, pero ¿qué dirías si yo te ofreciera una vida nueva y totalmente gratis? Yo diría que ¿dónde coño me inscribo? Bueno, he estado haciendo una investigación sobre la anatomía humana y después de unos cuantos experimentos, creo que he dominado la manipulación de la forma humana. Creo que puedo convertirte en cualquier cosa o cualquier persona que desees. Claro, bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo cuáles? Sacó una hoja de papel. Bueno, primero que nada firma aquí. ¿Qué pasa si no quiero? Bueno, en eso radica la segunda circunstancia, tú no tienes elección. ¿Qué? Ya me has oído mi querido amigo, sacó una jeringa con un líquido verde. Ahora estate quieto. Traté de correr, traté de gritar, pero él me tomó y me enterró la aguja en el cuello, entonces todo se volvió negro. Me desperté en una cámara de vidrio y por alguna razón estaba vestido de traje. Segundos después de que me desperté, él entró en la habitación con una bata de laboratorio. Hola, mi amigo, ¿tuviste una buena siesta? ¿Dónde estoy? Eso no es de tu interés, todo lo que tienes que hacer es sentarte y dejar que me haga cargo de todo el trabajo. ¿Qué me estás haciendo, psicópata? Te voy a matar. Hijo, no te tengo miedo, tú te vas a quedar ahí mientras yo hago historia. ¿Historia? Sí, cuando por fin logre hacer una transformación de todo el cuerpo en ti. Tocó un interruptor y comenzó a hablar en un micrófono, probando, bueno ahora comenzaremos con el experimento 84B. ¿Qué demonios estás haciendo? Los signos vitales del sujeto parecen ser normales, su frecuencia cardíaca se ha disparado, sin embargo, la actividad cerebral es alta y los niveles de insulina son normales. Déjame ir. Listo para comenzar con el experimento. Se dio la vuelta para accionar una palanca, activando primer nudo. Un rayo de energía comenzó a perforar mi cuerpo, rompiendo mi ser en pedazos, no podía gritar, mi visión se tornó borrosa y de pronto estaba ciego. La apariencia del sujeto empieza a deformarse, activación del segundo nudo. El dolor aumentó, sentí como mi boca y mis ojos se cerraban. La cara del sujeto está completamente transformada, activación B una sirena sonaba, error, él gritó. ¡No! Su rostro y las extremidades no se han desarrollado plenamente, tengo que abortar el experimento. Lo último que escuché fue un gran estruendo. Me desperté, esta vez en los escombros de aquel lugar, apenas podía ver, era como si una pantalla de algún tipo me tapara los ojos. Sentía la boca como si hubiera sido cosida con aguja e hilo, no podía respirar, puesto que mi nariz se había cerrado también, pero de alguna manera no tenía la necesidad de respirar. Me levanté, mis brazos y piernas se sentían extraños, me tomó casi un minuto volver a tomar el control sobre ellos, entonces comencé a caminar entre los escombros. Un ordenador destrozado yacía al lado de un pie desmembrado, un rastro de sangre me llevó a un pasillo y después a una puerta, podía oír ruidos, abrí la puerta y vi a un policía levantar algunas cosas, se dio la vuelta y me vio, gritó y salió corriendo. Yo traté de gritarle que se detuviera, pero no pude hablar, así que lo perseguí, a medida que corría sentí como si mis piernas estuvieran cambiando, como si estuvieran creciendo mientras me movía.
Pronto alcancé al policía y traté de tomarlo del hombro, un tentáculo salió de mí y le atravesó el pecho, me maldijo y cayó. ¿Qué coño ha pasado?, pensé. Miré al cadáver, un agujero enorme se encontraba en su pecho, no lo pude ayudar. Continué siguiendo el rastro de sangre hasta que me encontré con el cuerpo del hombre, él fue aplastado con una viga, intenté levantarla, en ese momento los tentáculos volvieron a salir, levantaron la viga sin mucho esfuerzo y arrojaron el cuerpo del hombre con mucha fuerza hacia la pared, y me salpicó una lluvia de sangre. Miré por todos lados buscando un lugar por donde escapar, pero era un callejón sin salida, seguí buscando hasta que me encontré en un cuarto de baño, era lo que necesitaba para lavarme la sangre. Me miré en el espejo y me di cuenta de que yo no tenía una cara. Yo vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos por igual, todo por culpa de ese maldito. Poco después de esta experiencia he ido descubriendo mis verdaderos poderes, puedo estirar mis brazos y mis piernas, también puedo producir tentáculos de mi espalda. Después de todo lo que he vivido yo solo quiero un amigo, así que busco personas, niños, ellos son los únicos que no me ven con temor, pero no siempre puedo controlar mi cuerpo, de vez en cuando me equivoco y alguien muere, pero no es mi culpa, yo solo busco compañía. Me gustan las fotografías, me gusta entrar en ellas, siempre hay personas que toman fotos de la vida silvestre, así que decidí vivir en los bosques, pero siempre que me acerco a una persona para ver cómo salí en la foto, ellos corren y una cosa lleva a otra y una persona más muere en mis manos. Juro que esa no es mi intención, pero he perdido el sentido de todo. Ya no sé cómo ser una persona, las cosas siempre son malas alrededor de mí, parece que siempre voy a matar a alguien. Solo quiero pedirte un favor, cuando me veas no huyas, de hecho debes correr hacia mí y darme la bienvenida, eso significaría mucho para mí y eso podría salvar tu vida. Pero ¿cómo sabrás que soy yo? Puedes fácilmente buscarme, solo debes ir a Google y escribir Slenderman. Hace poco, había creado un nuevo mundo para un jugador en Minecraft. Todo era normal al principio, cuando comencé a talar árboles para fabricar una mesa de trabajo. Me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla, tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una pequeña distancia de deslizado. Pensé que era una vaca, por lo que le seguí, esperando conseguir un poco de cuero para una armadura. Sin embargo, no era una vaca. Mirando hacia atrás, observé otro personaje con la apariencia predeterminada, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre de sobre él y revisé 2 veces para asegurarme de que no estaba en el modo multijugador. No se quedó mucho tiempo, él me miró y rápidamente corrió hacia la niebla. Le perseguí cuidadosamente por curiosidad, pero ya se había ido. Seguí con el juego, no estoy seguro de qué pensar. Conforme exploraba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar para lo que un generador de mapas aleatorios podía hacer. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano y un montón de árboles con todas sus hojas cortadas. Me gustaría pensar constantemente que vi al otro jugador en la niebla profunda, pero nunca tuve una mejor visión de él. He intentado aumentar mi renderizado de distancia pensando que lo podría ver, pero fue en vano. Guardé el mapa y fui a los foros para ver si alguien más había encontrado a este pseudo jugador. No había nadie. Creé mi propio tema contando acerca del nombre y preguntando si alguien había tenido alguna experiencia similar. El mensaje se eliminó después de 5 minutos. Lo intenté de nuevo y el tema fue suprimido aún más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario con nombre Herobrine que contenía una palabra.
Stop it. Estate quieto. En inglés. Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página era 404, error. Page not found. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro que pudo ver el hilo que creé. Me dijo que los moderadores podían leer los mensajes de los usuarios del foro, así que estábamos más seguros utilizando el correo electrónico. En el correo decía que había visto al jugador misterioso también y tenía un pequeño directorio de otros usuarios que decían haberlo visto también. Sus mundos estaban llenos de construcciones, obviamente hechas por el hombre, y se describía a un jugador misterioso que no tenía pupilas. Cerca de un mes pasó hasta que oí de mi informante de nuevo. Algunas de las personas que habían encontrado al hombre misterioso habían mirado el nombre Herobrine y encontraron que el nombre que era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Después de una recopilación de información adicional, se reveló que era el hermano de Notch, el desarrollador del juego. Personalmente envió un mensaje a Notch, preguntándole si tenía un hermano. Pasó mucho tiempo, pero él me respondió de vuelta con un mensaje muy corto. Lo tenía, pero él ya no está con nosotros. Notch para más Inri. Más tarde, hace ya un tiempo, Notch publicó un tuit en el que decía: Herobrine si es real, ya no lo puedo negar, la única forma de evitarlo es ignorándolo. Era un día de escuela normal y corriente como los otros. Llegué y me encontré a mis amigos muy emocionados por un nuevo juego que habían descubierto. Les pregunté: ¿cuál es ese nuevo juego? Me respondieron: Minecraft. Un superjuego en donde podrás jugar horas y horas, hacer lo que quieras cuando quieras. Miles de cosas que hacer y nunca podrás acabar. Un juego para hacer lo que quieras. Me llamó la atención ese juego. Les pregunté: ¿cómo lo consigo? Cómpralo en la página, cuesta solo $20. Yo no tenía el dinero, así que planeaba descargar una copia pirata. Llegué a casa, fui corriendo a la computadora, busqué el juego, busqué alguna copia del juego pirata, y la encontré. Solo que esta no era una página en donde normalmente se bajan, esta página era diferente. No le tomé mucha importancia y descargué el juego. Cuando estaba a punto de descargarse se trababa, yo me encontraba algo angustiado, ya quería jugar, así que tuve que reiniciar la computadora. Al momento en que la reinicié, Minecraft automáticamente me apareció en el escritorio. Yo no sabía el por qué, pero muy emocionado, lo abrí. Tenían razón mis amigos, muchas cosas que hacer, cuando quieras, como tú quieras. Me la pasaba jugando, me envicié, juntando madera, picando minerales, matando mobs, haciendo de todo. Me fascinaba ese juego, me desvelaba, incluso algunas veces, faltaba con las tareas, simplemente por jugar Minecraft. Recién había construido una nueva casa, me he dado cuenta de que hay varios tipos de mobs. Me llamó la atención uno de ellos. Un hombre alto, negro, de ojos morados, un Enderman. Lo curioso aquí es que cada vez que me asomaba por mi ventana, veía uno. Cada vez, no había vez que no viera uno, siempre los veía, fuera de día o de noche. Si era de noche, los veía por todos lados. Pero solo cuando veía uno, este se movía, pero siempre me veía. Cuando era de día tenía al alcance unas cuevas, donde lo podía ver, escondido, agitado, desesperado. Un día de estos, decidí salir a ver qué pasaba, salí a buscarlo y cada vez que lo quería golpear, desaparecía y aparecía al otro lado. Lo seguía y no lo podía golpear, era intocable, era demasiado rápido. Y entonces me decidí, le voy a dar. Planeé alguna trampa, hice varias trampas por todos lados con puertas y placas.
Una mañana cayó en una de ellas, la abrí y lo ataqué. En el exacto momento que lo golpeo mi computadora se traba, no sé qué pasa, así que decido reiniciarla. Y me di cuenta de que no solo mi Minecraft se había trabado, sino toda la computadora, así que decidí desconectarla, pero antes de volverla a conectar, me di cuenta, era algo tarde, así que decidí irme a dormir. Al día siguiente, sábado por la mañana, estaba muy emocionado por jugar de nuevo, pero olvidé lo que había pasado anoche, se me había trabado todo. Inmediatamente que inicio el juego me siento algo mal, siento algo extraño, se ve diferente y el momento igual. Empiezo a jugar en mi mapa y me doy cuenta de que estoy en casa, no donde me había quedado al lado de la trampa. Fui a ver qué había pasado, si sigue el Enderman ahí, o si me había dejado algo, pero me encuentro con la sorpresa de un portal, al The End. Lo que me dijeron mis amigos. Es la dimensión de los Enderman, donde está el Ender Dragón. Si lo matas, teóricamente acabas el juego. Yo muy emocionado, ya quería entrar. Entré inmediatamente sin equiparme, lo olvidé completamente. Entré y al momento que entré escuché gritos. ¡Ayuda! ¡Socorro! Por favor. Yo bastante petrificado, decidí averiguar por qué, y me doy cuenta de que mis amigos habían dicho. Hay un Ender Dragón. Yo no veía nada, simplemente veía muchos Enderman al lado de las columnas. Lo raro de las columnas es que estaban muy destruidas y maltratadas. Mis amigos me dijeron. Tienes que matar al Ender Dragón, destruyendo las columnas. Lo raro para mí era que esas columnas estaban ya muy destruidas. Decidí averiguar qué pasaba, pero cada vez que me acercaba a las columnas los gritos simplemente aumentaban. ¡Socorro! ¡Ayuda! Por favor. ¡Ayuda! Me alejaba, no me quería acercar, rápidamente avanzo y veo que en el centro del mapa hay un portal de regreso. Me quería regresar y equiparme para volver, pero justo antes de ese portal, había una figura blanca y alta. No sabía qué era. Me acerqué y se volteó a verme, era un Enderman blanco, de ojos rojos. Yo algo asustado y confuso, pensé que era un nuevo jefe. Pensé que era una nueva dimensión, no sabía qué hacer. Así que simplemente me acerqué a él, decido golpearlo. En ese momento salen tentáculos, piernas, lanzadas hacia mí, me atrapa, me apega hacia él, me encontraba medio asustado. ¿Qué pasa? No me puedo mover. En ese mismo momento escucho un grito muy agudo. En eso todos los Enderman se empiezan a acercar a mí a golpearme, justamente cuando estaba a punto de morir, cuando ya no tenía vida, escuché un susurro diciendo. Te quedarás conmigo, nuevo amigo. En eso, muere mi personaje. En ese momento la computadora se traba de nuevo. Me di cuenta, era algo tarde, medianoche. No sabía qué hacer, si regresar y prender la computadora de nuevo o irme a dormir. No sabía qué hacer, estaba solo en casa. En ese mismo momento escucho que llaman a mi puerta, yo algo sorprendido, ya que no había nadie, mis padres salieron. Y simplemente digo, pase. Se escucha como la puerta rechina y escucho un susurro petrificador. Aquí estás, mi amigo.